Ilan. Buenos días, tardes, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes, ya casi iniciamos. Muy buenas tardes y bienvenidos. Transmitimos en vivo desde Casa Presidencial. El señor Presidente de la República y jerarcas del Comando Operativo de Emergencias COE se referirán a los avances en la atención de emergencias producto de las fuertes lluvias en el país este fin de semana. Don Rodrigo nos comenta. Buenas tardes al pueblo de Costa Rica. Gracias a los señores de la prensa por venir a cubrir el trabajo que hemos venido haciendo en las últimas horas, 48 horas. Primero, obviamente, expresar la enorme tristeza de todo el pueblo de Costa Rica producto más bien del accidente en la carretera que causó hasta ahora 9 muertes confirmadas. Rescate por un trabajo verdaderamente heroico. Anoche estuve conversando y conectado prácticamente permanentemente con el ministro de Seguridad que estaba en el sitio de la tragedia hasta que se suspendieron las labores de rescate. En este momento, como ustedes saben, hemos tenido muchos damnificados también en Ancerrí, desamparados, aparte del accidente en Cambronero. Hay 70,000 personas sin agua en Punta Arenas. Hemos estado, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el AIA, tiene 13 cisternas repartiendo agua, producto de que el río Barranca dañó el sistema de distribución de agua en Punta Arenas. Hay 114 incidentes reportados en todo el país, incluyendo el derrumbe en Piedades de Santana, verdaderamente impresionante, hacia el río Virilla. Tenemos albergues habilitados, muchas familias, 215 personas en albergues hasta donde yo entiendo, pero el señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencia hará un inventario más detallado. Este martes estaremos habilitando, más bien del lunes 19 al miércoles 21, estaremos habilitando un centro de acopio para las personas que quieran donar aquí en Casa Presidencial. Estará abierto entre 7 a.m. y 7 p.m. Por favor, no traigan ropa ni perecederos. Lo que se necesita son elementos de higiene personal, juguetes, electrodomésticos, que la Comisión Nacional de Emergencia y otros distribuirán entre las personas damnificadas. Estaremos anunciando pronto la apertura de cuentas corrientes para donativos en las próximas horas a través de redes sociales. Estamos ya tramitando donaciones con nuestros socios internacionales. Los Estados Unidos ya está donando 16 millones de colones, ya los aprobaron, para la Comisión Nacional de Emergencia y para la Cruz Roja. Son 25 millones de colones, 16 millones para la Comisión Nacional de Emergencia y 9 millones para la Cruz Roja. El Banco Centroamericano nos está dando 161 millones de donación y hemos
discutido la posibilidad de acceder hasta 650 millones de colones, obviamente hasta 650 millones de colones, de dólares, perdón, de dólares, 650 millones de dólares, para paliar los efectos de esta crisis, pero sobre todo para vacunar, para prevenir desastres como los que vimos en Cambronero. Existe una gran cantidad de localizaciones en este país donde hay riesgos importantes. Tenemos 320 lugares donde hay asentamientos humanos ilegales y que un porcentaje importante de ellos están expuestos a riesgos de por ejemplo, deslizamiento como el que vimos en Piedades de Santana, que fue al río, pero que perfectamente le podría caer a un asentamiento ilegal en este país. Entonces, no solo queremos arreglar lo que ya está dañado, sino que reparar los puntos de peligro. Nos quedan 2 o 3 meses de lluvias y esto va a ser recurrente. Imagínense, les voy a contar algo muy triste, muy triste, que nos debe partir el corazón y hasta cierto punto indignarnos como costarricenses. El sitio del accidente de Cambronero había sido identificado desde hace tiempo como un sitio que necesitaba inversión para fortalecer esos paredones, como decimos nosotros. 2 años lleva ese contrato yendo a CONAVI, el contrato para hacer las inversiones, yendo a CONAVI y declarándose ahí en CONAVI el concurso, la licitación desierta. Eso se pudo haber evitado. Y eso lo discutimos muchísimo hoy. En esta reunión, donde estaban todos los directivos de la Comisión Nacional de Emergencias y otros representantes, ¿qué vamos a hacer para evitar tragedias como estas, que en una buena parte ha sido producto del abandono en el mantenimiento de inversión en infraestructura en Costa Rica? No podemos seguir año a año yendo a sacar gente de calles como la de calle Areneros, allá en Desamparados o en La Tabla, o la buena gente de Orosí que están sufriendo. Es el momento no solo de reparar, pero más bien aplicar aquella sabiduría de los señores de antes, y sabiduría obvia de que 1 gramo de prevención vale más que 1 kilo de cura. Así estamos, Costa Rica, trabajando muy duro. Tuvimos una sesión intensa. Eso es por ahora lo que yo puedo informar. Para más detalles está el señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencia y luego tomaremos preguntas. Vamos a proceder con la firma del decreto, que es el decreto número 43.694, denominado Declaratoria de Duelo Nacional por las personas fallecidas en la tragedia de Cambronero. Firman la señora ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y el señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez. Verdaderamente triste y doloroso, algo que se pudo haber evitado. A continuación, el señor presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alejandro Picado, nos comenta sobre la atención que se ha brindado en las últimas horas. Muy buenas tardes. Primero que todo, sumarme al reconocimiento que hizo el señor presidente para los diferentes cuerpos de rescate y socorro que atendieron el tema de Cambronero. También agradecerle a todas las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que han estado atendiendo las diferentes emergencias e incidentes que se han venido presentando en todo el territorio nacional. Y a los comités municipales de emergencia también.
En este momento tenemos 9 albergues con 215 personas en localidades como Grecia, Bagaces, Desamparados, Acerrí, Pérez Celedón y Buenos Aires. En este momento también tenemos la evaluación de viviendas, lo cual es un proceso que vamos a continuar durante la semana siguiente. A este momento el corte son 170 viviendas afectadas en Acerrí y 353 viviendas afectadas en Desamparados. Adicionalmente, mencionarles sobre el deslizamiento que se presentó en Santa Ana. Nuestro geólogo, nuestro equipo técnico ya se trasladó a la zona y preliminarmente nos señalan que no hay infraestructura ni poblaciones en riesgo. Y para concluir con el informe de la Comisión Nacional de Emergencias, mantenemos nuestra recomendación a las poblaciones de dirigirse a albergues y de estar vigilante ante cambios en ríos. Y por supuesto, acatar las recomendaciones de las diferentes autoridades, tanto locales como nacionales. Muchas gracias. Antes de que el señor mandatario retome su agenda, vamos a abrir un breve espacio para consultas de prensa. Alessandro de Amelia Rueda. Buenas tardes, don Rodrigo y todos los presentes. Disculpen. Don Rodrigo, ¿prevé pedir iniciar una investigación para determinar si hay responsabilidades por parte de alguna autoridad en lo sucedido en Cambronero? Se lo pregunto por lo que usted mismo está diciendo, ¿verdad? Acerca de que esto pudo haberse evitado. Entonces, no sé si el gobierno pues pretende investigar si sucedió algo fuera de lo común. Y en ese mismo sentido, si respalda al ministro Amador después de que un personero de la empresa Alfaro dijera que el MOP pidió abrir el paso cuando no había criterios técnicos para hacerlo. Gracias. Don Alessandro, el ministro Amador tiene absolutamente todo mi respaldo. Sobre las investigaciones, yo creo que tendríamos que abrir las investigaciones. La gente no se acuerda que en la Ruta 32 ha habido ya bastantes muertos también producto de ese tipo de deslizamientos. En este caso particular, la responsabilidad habría que investigarla desde una licitación de hace 2 años, donde el CONAVI ha estado declarando desierto el concurso, la licitación para reparar ese y otros puntos. Aquí tenemos años de no invertir en puentes, hay una gran cantidad de puentes dañados, en cualquier momento puede haber un desastre y por eso le digo que la visión ahora es inventariar, que ya están inventariados, 360 asentamientos ilegales. Hoy discutimos aquí que la Comisión Nacional de Emergencia emita una orden para relocalizar esas personas, para darles vivienda en otras partes y demoler esos asentamientos y no permitir que más gente llegue ahí. Por ejemplo, tenemos lugares potenciales donde los puentes se pueden ir. Entonces, hay que empezar a moverse no solo a reparar lo que está al daño, prevenir lo que quedan en estos 2 meses o 3 de lluvias, dependiendo de cómo nos trate la madre naturaleza, pero ya salir de este ciclo que cada vez va a estar peor por cambio climático. Fíjense el río Turrialba. Entonces, yo creo que ahí es donde estamos y ahí es donde debemos ir. Sí me parece muy triste, y tengo que comentarlo como costarricense, con el corazón, ver que hay grupos pequeños, muy pequeños, pero que están tratando de politizar lo que es una tragedia. Y verdaderamente uno se pregunta qué están pensando. Muchas gracias. Continuamos con Patricia Recio de La Nación. Buenas tardes. La pregunta es para el ministro Amador. Buenas, don Luis. En el video que usted envió anoche menciona
que pues tras limpiar la carretera en horas de la mañana se ordenó la apertura a la 1:30 buscando pues tener paso lo antes posible. Lo que quisiéramos saber es si hubo alguna inspección previa a esa orden que garantizara que el tránsito por la carretera no iba a representar un riesgo, aún sabiendo que había una alerta meteorológica para la zona y demás, y cuál fue el criterio técnico que se siguió previo a esa apertura, porque hoy, por ejemplo, el ministro de Seguridad habla de que se va a hacer inspecciones con geólogos y demás antes de abrir nuevamente la ruta. Y perdón, nada más usted nos puede explicar cuál es el protocolo o la cadena de mando que se sigue en estos casos cuando se decide la apertura de una carretera en estas condiciones. Sí, vea, el día de ayer había un deslizamiento que todavía estaba desde el día viernes. En horas de la mañana no había sido completamente quitado ese deslizamiento. La instrucción fue que por favor continuaran los trabajos para poder habilitar la vía. Ese punto de deslizamiento hacia la 1:30 fue habilitado. Yo nunca giré una orden de apertura. Hay un protocolo en el cual los ingenieros en sitio hacen una valoración integral de la limpieza que se ha hecho del sitio como tal, del riesgo que existe, emiten un informe. Ese informe es remitido al supervisor o a quien esté coordinando las acciones en campo, generalmente a lo que es CONAVI sería el administrador vial y después el ingeniero de zona, y con base en eso se da la apertura si se estima que no hay riesgo. Ese fue el mismo protocolo que se siguió el día de ayer. El punto donde se vino este derrumbe, que tan lamentablemente costó vidas humanas, es un punto cercano al punto donde estábamos limpiando, pero no es el mismo punto. Y en adición a eso, hay otros puntos, los cuales estaban dentro de contratos, que ya don Rodrigo viene mencionando, que podían venir a hacer la valoración integral de lo que es Cambronero y las reparaciones del caso. Eso es el protocolo que se sigue, y ese fue el protocolo que se siguió el día de ayer. Lamentablemente, tuvimos una cantidad impresionante de lluvias. Las fallas geológicas a veces no pueden ser detectadas. En este punto se dio el deslizamiento y ustedes ya conocen lo que ha ocurrido ahí y lo que todos estamos tan tristemente lamentando. Pero en este caso se siguieron todos los protocolos tal y como dicta la norma. Lo mismo se está haciendo, por ejemplo, con la 32 el día de hoy. Antes de dar esa apertura se tiene que hacer una valoración integral que permita decir que no hay riesgo. Lo mismo se irá haciendo con todas las vías, o sea, aquí no se ha saltado nada. El problema es que tuvimos lluvias con un periodo de retorno posiblemente superior al que puede esperarse, y esto es un caso fortuito, esto es imprevisible, es algo que no podemos predecir. Usted puede llevar toda una serie de geólogos y ponerlos ahí a valorar toda la carretera el día de hoy. Sin embargo, el día de mañana se puede desatar una situación que no se puede visualizar, porque desdichadamente no contamos con la tecnología de punta avanzada que nos permita realmente ir a hacer todo un monitoreo en sitio constante que permita ver movimientos de masa. Los geólogos en este país van y hacen una valoración visual, y con base en esa valoración visual ellos determinan si hay riesgo o si no hay riesgo. Gracias. Continuamos con Richard Molina del Guardián. Buenas tardes a los señores presidentes y a los que nos siguen a través de las diferentes transmisiones. La pregunta para don Luis. Don Luis, ¿qué pasó con la Ruta 27 y si el contrato no le permite al Estado costarricense soberano de ordenarle a la concesionaria que abra las agujas? Y también la dificultad que hubo de saber cuántas personas iban en el autobús no obliga a repensar en el CTP la posibilidad de que cada unidad que salga de la estación tenga una bitácora con el nombre de los pasajeros para poder asegurarles incluso a ellos cualquier situación, y además que Hacienda lleve un control, porque en realidad para nadie es un secreto que en los autobuses a veces se reporta, a veces no se reporta, y eso es una situación compleja. Don Luis, le agradezco mucho. Vea, Ruta 27, el día sábado llamé al Consejo de Concesiones, al secretario técnico, y le dije, por favor, llame a Global Vía y solicíteles que si pueden liberar viajes. Ya lo que ocurrió el día viernes y posiblemente hoy hay una gran cantidad de costarricenses que quieren llegar a las playas. Él llamó, se hizo la gestión, se le solicitó a Global Vía que por favor comprendiera la situación y que teníamos un derrumbe en Cambronero que estábamos terminando de limpiar, no hay ruta alterna.
Tengo entendido que la Constitución garantiza el libre tránsito. Cuando yo tengo una vía en la que se cobra peaje, tengo que garantizar. La ruta alterna no se estaba garantizando en ese momento. Global Vía dijo que lo lamentaba mucho, pero que no podía colaborar. La misma gestión la estamos haciendo hoy, y voy a aprovechar que estoy en cámaras. El día de mañana van a estar regresando muchos costarricenses y yo no puedo abrir la ruta 1 hasta que no se haga de nuevo la valoración integral. Mañana todos van a estar obligados a transitar por la 27, sin ruta alterna. Vamos a tener un operativo de reversibilidad. Va a ser extendido, no va a ser únicamente 2 a 6. Ya giré la instrucción que por favor lo extendieran hasta las 9 de la noche. Sin embargo, sería muy conveniente que Global Vía por favor recapacite y nos facilite lo que son los viajes de regreso. Con respecto al autobús, el sistema de pago electrónico que tanto hemos venido impulsando permitiría saber quiénes son las personas que se encuentran en el autobús, porque ellos han realizado el pago y eso va a una base de datos centralizada. Ahí más bien aprovecho la oportunidad porque en Asamblea Legislativa se está discutiendo en este momento un proyecto que obliga a implementarlo en 3 meses. Y eso es imposible, porque eso implica que todos los autobuseros del país tienen que implementar los sistemas de cómputo, hacer los cambios necesarios y dar esa implementación en un plazo muy corto. En este momento, los equipos que existen para habilitar pago electrónico son muy pocos y estamos tratando de homologar. Eso significa que se acepten otras marcas de equipos que tienen un costo más accesible. De toda suerte, si impulsan un pago electrónico forzado, tal y como el que quieren impulsar, vamos a terminar con cada autobusero reportando al banco que quiera y no una base de datos centralizada que nos permita tener la fiscalización y el monitoreo. Finalizábamos con José Adelio Murillo de Repretel. Buenas tardes, don Rodrigo. A ver si usted nos podría ayudar un poco a aclarar la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social y las decisiones que se han tomado. Si nos puede confirmar qué va a pasar con los otros miembros de la Junta que asigna el gobierno, si usted también se plantea removerlos, y si nos puede explicar cuáles son los términos de esa diferencia que hubo con don Álvaro Ramos, porque se separa don Álvaro del cargo, pero se dice en el comunicado de prensa que se plantea buscar algún otro espacio para que él pueda continuar en el gobierno. Entonces, si nos puede explicar los términos de esa diferencia que hubo. Miren, este es un tema sencillo, en términos de entender, difícil para tomar decisiones. Yo medité muchísimo. Don Álvaro es una persona honesta, muy preparada, muy inteligente, y por lo tanto removerlo del cargo es una decisión que lamento, pero que tenía que tomar. Yo he dicho que si en los próximos días yo valoraré y si existe una opción alternativa para don Álvaro de servir en el gobierno, así es, ese es el respeto que yo le tengo, y si él está dispuesto a aceptarla, pues que él podría servir al gobierno desde una posición diferente. ¿Cuál es la diferencia de opiniones? Una, existe una crisis fiscal en este país que tiene suspendidos aumentos de sueldo para todo el sector público. Les acuerdo que son 330,000 más o menos, quítele unos, póngale otros, 330,000 empleados públicos en este país, de los cuales la caja son 61,000. Bueno, si se le aprueba uno, ¿por qué no se le va a aprobar a los otros? La razón por la cual no se le puede aprobar a los otros es que el país no tiene los recursos. Estamos negociando un contrato con el Fondo Monetario Internacional. Se aprobó sin anticipación, de hecho, en la caja. Yo me enteré por la prensa. Es obvio que el haberlo aprobado, que no sé si está en firme todavía, hay temas y hay diferencias, implica que los otros grupos de empleados públicos pueden o tendrían legitimidad para decir ¿por qué a nosotros no? Bueno, la razón es obvia, no hay plata. Simplemente no hay plata. Y a mí me parece que la equidad entre las entidades públicas es importantísima. La caja está quebrada, seamos francos. En términos actuariales, el IBM tiene un déficit enorme. El servicio de salud tiene serios
problemas financieros y los 29.000 millones de colones retroactivos más los 10.000 millones de colones que siguen año a año, que además aumentan los futuros aumentos, porque es un incremento de la base, entonces aumenta todos los pluses. Simplemente una institución financiera que está teniendo problemas serios financieros como es la Caja, yo no veo por qué este es el momento. Y existen dudas de legalidad. La ley de responsabilidad financiera dice no se le puede subir el salario a nadie mientras los niveles de deuda estén donde están. No han bajado. La Sala Cuarta se ha pronunciado de que lo que está fuera de la ley de responsabilidad financiera son los gastos de los pagos de las pensiones IBM y los gastos en mascarillas, guantes, antibióticos que hace el sistema de salud. De ahí a decir que los salarios de los empleados de la Caja no están sujetos a las provisiones de la ley de responsabilidad fiscal, la regla fiscal, hay un salto lógico que yo no veo. Entonces, eso hace que simplemente yo haya tenido que remover a don Álvaro de la posición porque él piensa que ese aumento era lo que debía hacerse y yo pienso que no. Así de fácil. Es un tema de responsabilidad y además es un tema de liderazgo. Aquí en Costa Rica no debe haber repúblicas independientes. Y yo estoy diciendo, el compromiso es servir al pueblo de Costa Rica. Tenemos 5 millones de personas que no están siendo atendidas por la Caja con la celeridad requerida, largas listas de espera, enormes listas de espera, y entonces, ¿a quién servimos? Esa fue una decisión, repito, como lo he dicho muchas veces, muy desafortunada, me costó mucho, fue una decisión dura, pero creo en mi conciencia que era la decisión que había que tomar por el bien de la mayoría de los costarricenses, y ese es el norte que yo tengo fijado para este gobierno, y eso es lo que el pueblo de Costa Rica está apoyando en estos momentos. Muchas gracias. No, esa parte habría que, yo no tengo la capacidad de destituirlos y habría que ver si existen otros medios y habría que pensar cuál es la conveniencia. Para eso, doña Marta Eugenia Esquivel, la nueva presidenta ejecutiva, tiene que sentarse en la silla y venir a aconsejarme qué se puede, qué no se puede, y qué se debe y qué no se debe. Gracias. Damos las gracias a los jerarcas, a los miembros de la prensa y a ustedes que nos siguieron en redes sociales. De esta forma concluimos nuestra conferencia. Buenas tardes.